espacio de entrevistas y comentarios, bajo la dirección y producción general de Reinaldo Sánchez. Bueno, señores, como habíamos anunciado en las redes, y estamos ahora en mi canal de YouTube y en el canal más importante, que es Unavisión, que estamos en San Francisco por Telenor, que estamos en La Vega por Telecable Central, Canal 34, que estamos en Moca por Televiaducto, que estamos en Salcedo por Telecable Central y estamos en Cotuí por Telecotuí, y que estamos en Santiago Rodríguez. Saludo a mi amigo don Antonio Marten, senador de allá y de nosotros también, de Santiago Rodríguez, que a veces ve el programa, va a venir para acá, lógico. En Santiago Rodríguez, Mao Valverde, estamos en vivo ahí, Canal 97, Puerto Plata, a través de Telecable Puerto Plata, y estamos en Jarabacoa y estamos en Constanza. Qué honor recibir en este espacio un amigo nuestro que siempre hay que traerlo de vez en cuando. Teníamos tanto que no lo traíamos, pero son los compromisos, ¿verdad? Pero sí puedo decir que es un catedrático universitario, un excelente orador, el ingeniero de profesión y además político, un dirigente nacional de una fuerza importante que preside Amable Ariztí Castro, pero además es un asesor en esa materia. Y lo más importante, que nuestro invitado es un amante del arte. Me compró, cuando yo fui a su apartamento, la vez que hicimos el programa, caramba, ¿cuántos cuadros de pintura? Si va el mío, dice, pero ¿y dónde está la pared? Porque yo soy un amante también de la pintura y me consta que nuestro invitado ama el arte, las artes plásticas, como a mí me gusta también. Y de verdad, como habíamos anunciado en las redes, hoy lo tenemos para compartir con él. Y hay una pregunta de un amigo de él mucho tiempo, que yo se la voy a hacer, de nuestro amigo que aspira a la presidencia nacional del Colegio de Abogados. La voy a hacer la pregunta, porque me la escribió en las redes. Si Jairo va para allá, hámele esta pregunta. Jairo, qué placer, bienvenido, qué grato honor tenerte esta noche. Mucho gusto, aprovechar la ocasión, un abrazo fraternal a toda la provincia de Monseñor Noel. Tenía mucho tiempo que no hacía mucha exposición pública. Por favor. Pero para mí es un honor doblemente y siempre mi reiterado beneplácito a tu persona por el apoyo concomitante siempre a los jóvenes. Que bueno, actualmente me gustaría, antes de profundizar muchas preguntas, ¿qué hace el ingeniero Jairo Ureña en estos momentos? O sea, las funciones, cómo te mueves, cuáles son tus funciones actualmente, porque bueno, a veces no te vemos aquí en la ciudad. Tú eres una persona de no estar, y si a veces está aquí, hace tu vida social porque tú eres una persona que hace una vida social muy moderada. Yo estoy ahora en una posición pública. Perfecto. Como encargado nacional de calidad de combustible en industria y comercio. Perfecto. Tengo que ver con toda la regulación de la cadena de comercialización de las unidades de transporte de combustible a nivel nacional y estamos en una cobertura de toda la regulación. Esto conlleva todas las inspecciones técnicas de todo el transporte, de todos los segmentos de combustibles. Esto no amerita una dinámica diaria de ir a Santo Domingo y por eso estoy un poco desvinculado, ya que como estoy ejerciendo un rol de regulación, es un poco incompatible con la labor, sí, con la labor política directa, es un poco incompatible, entonces estoy de lleno en el área de regulación en el tema de transporte y adicional fiscalizando la calidad en todo el tracto comercial de combustibles. Ah, perfecto. También te desenvuelves en la universidad, ¿verdad? Sí, estoy dando clases Ajá. en la Universidad Pedro Enrique Sureña, en el área de investigación. Tengo una materia acreditada de termodinámica, que la doy frecuentemente todos los cuatrimestres, y estoy también los martes hasta los jueves, que implica un sacrificio doble, porque imagínate todo el compromiso regular de la regulación por completo de todo el transporte de combustible, el tema universitario un poco desgastante, pero siempre cuando hay ahínco, determinación y motivación, uno tiene siempre la capacidad de renovarse y tener toda la motivación de salir hacia adelante. Qué interesante, porque me decía Arquímedes cuando vio que publicábamos tu entrevista, pregúntale a Jairo que cuál es la diferencia de la juventud de ahora a la juventud en la que te desenvolviste. Tú fuiste Premio Nacional de la Juventud, Jairo. Eso no es un premio que cualquiera se lo puede ganar. Te lo digo porque yo participé hace tiempo. Lógico. Sí. Pero además de eso, tú has sido muy destacado en la política
y sabe hacer unos análisis políticos reales, conoce el escenario. Me decía, pregúntale por qué la juventud de hoy, Joan que está ahí, te hablo de que Joan, qué cosa, pero tú eres que está frente ahí, o Elson, son muchachos tranquilos aquí, bien, pero quizás otros que anden en la calle, porque estos muchachos por lo menos trabajan, son de familia, tienen niveles de educación muy diferentes, pero esta cantidad de jóvenes que hay en la calle, que no sabe a dónde va ni cómo va, en tu tiempo, cuando, y tú eres una persona joven, aún todavía, pero tu juventud que apenas todavía la sigue disfrutando, fue diferente. Sí, mira, es un fenómeno integral. Yo entiendo de que estamos viviendo la posmodernidad. Es una época totalmente diferente. Hay una apatía natural a la vinculación con los temas sociales y políticos. Sí. Es tanto así que si tú haces un análisis retrospectivo, las fuerzas políticas determinantes en el país están totalmente erosionadas. Ya esa efervescencia generalizada de las preocupaciones sociales ha tenido una desmotivación muy grande, pero eso obedece a un efecto multifactorial. Hay una desmotivación propiciada por un fenómeno integral donde está vinculado tema de una cultura, diría yo hasta en cierto grado perniciosa, que ha desmotivado a los jóvenes que están orientados a actividades que no van orientadas hacia lo colectivo, sino hacia una cultura muy individualista. Incluso esto no es un análisis exclusivo para la República Dominicana, es un análisis que tiene diferentes contextos. Incluso Simon Bauman, que fue el acreedor de la posmodernidad, habla de que estamos viviendo en una sociedad líquida donde todos los estándares tradicionales se han ido liquidando y por ende hay una cierta apatía generalizada de la juventud y en sentido general no solamente de este segmento, sino de la población en sentido general. Día tras día es mucho más acelerado el rango de desmotivación de todos los sectores sociales por todas las labores que conlleva filantropía, reivindicaciones de diferentes órdenes, preocupaciones por temas de inclusión, medio ambiente. Sí. Hay algunos grupos que tienen cierta vigencia, pero la propia política, el espacio que debe ser el idóneo, donde haya los grandes debates nacionales, está reducido. Los grandes partidos ya no existen, Partido Reformista Social Cristiano liquidado, PRD liquidado, PLD en una hipercrisis de identidad, y ahora lo que tenemos son ciertos partidos que tienen cierta vigencia electoral, pero que han desmotivado, lógicamente, esta efervescencia mítica que tenían estos grandes partidos en el siglo XX y al inicio del siglo XXI. Este escenario que estamos viendo ahora, a propósito, Jairo, tenemos un PLD con muchísimas fricciones. Recientemente se le fue un grupo al ex senador del mismo PLD, después que pasó la convención, y gente de Margarita, todos se fueron, entre ellos regidores de aquí y de Piedra Blanca. No veo como el arranque definitivo, veo como una pequeña crisis. Leonel Fernández con la Fuerza del Pueblo, que aparentemente puede estar creciendo o no. Lo que se ve realmente es un escenario con un Luis Solo, si las elecciones fueran hoy. ¿Qué va a pasar con esos partidos de aquí a un año y pico, por ejemplo? Mira, hay una realidad fáctica y yo te la puedo resumir en algunos puntos. El PLD está sufriendo una crisis natural, hubo un descrédito generalizado por la administración pública que evolucionó a un tema de colocar la corrupción como uno de los puntos principales o focales donde la percepción pública, la gente tuvo mucho empoderamiento social y además hay una crisis de identidad. Leonel Fernández, que es un gran líder, con una potencia muy fuerte, está reagrupando parte del segmento electoral del PLD, pasaron un proceso de convención, yo diría exitoso porque no tuvieron costos muy extraordinarios, pero al final de cuentas el segmento PLD y la Fuerza del Pueblo van a tener ciertas emigraciones de un lado a otro, pero el presidente Luis Abinader tiene una vigencia legítima, tiene un bono de confianza, a pesar de la situación de la inflación, del desgaste natural por el tema de la delincuencia. Creo que todavía tiene un cierto galvanizado
político que le da una vigencia electoral muy fuerte. Primero, que es un partido que tiene todavía la confianza de un segmento amplio de la población y que el presidente por lo menos ha logrado no entrar en algún ciclo de crisis macroeconómica importante, no ha tenido ninguna división y eso le da garantía electoral al día de hoy. Y entiendo que a pesar de que Abel Martínez puede lucir un candidato muy fresco, con una labor política aceptable en Santiago, pero es un partido invertebrado, es un partido que ha ido perdiendo presencia territorial importante. Es tanto así que tú analizas la provincia de Monseñor Noel y durante un mes y medio hubo una serie de separaciones importantes que merman la capacidad electoral de ese partido y entiendo que al final de cuentas seguirá reduciéndose porque la política es natural, la gente va para el espacio de poder. Exacto. Y aquí va a haber una polarización electoral de Luis Abinader por un lado y muy posiblemente la Fuerza del Pueblo por otro lado. Y sería, no sería Abel, sino Leonel. No, entiendo en la polarización. Mira, inclusive eso hay que analizarlo desde un rango un poco escéptico, pero el PLD sigue siendo un partido relativamente más fuerte que la Fuerza del Pueblo, pero lamentablemente el grado de cohesión de ese partido está muy erosionado. Hay un rango importante de grandes segmentos electorales que se han ido emigrando. Ahora, lógicamente, Leonel es un candidato consolidado, potente, con un discurso, tiene ciertos sectores fácticos, una cierta oligarquía que le apoya con grandes recursos económicos, pero también un candidato vulnerable por el tema de la corrupción. Eso te iba a decir, es que un candidato hay cosas que la gente no ha olvidado. Es un candidato que tendrá ciertas dificultades para conectar con el nuevo electorado, que está ávido en el tema de la no corrupción, entonces un candidato ciertamente vulnerable, pero entiendo que al final de cuentas ellos, llegará el momento, más temprano que tarde, van a haber un cierto reagrupamiento y para mí va a haber una elección bipolar, un polo que va a representar el segmento PLD, Fuerza del Pueblo, llegará el momento y por otro lado... ¿Tú crees que se unirán? No se unirán. ¿Podrían unirse con un Danilo presidiendo el PLD creo que ellos, con un odio aquí de Leonel y Leonel de un odio? Porque eso de Danilo y de Leonel, eso no hay manera de tú arreglarlo. Creo que ellos van a hacer una alianza congresual a nivel municipal y congresual, pero que será una alianza de trasvase donde va a emigrar una cantidad importante porque ya cuando se hace una alianza de esa naturaleza que tú trazas una carpintería política bien refinada, tú vas a tener un votante oscilante o flotante que se va para un segmento a otro y al final de cuentas tú lo calculas como un segmento general. El PLD y la Fuerza del Pueblo, yo tengo una encuesta reciente, tengo contacto con el Centro de Estrategia del PRM, andan cada partido entre 19 y 22. PLD, sumado, Fuerza del Pueblo. Más o menos, si se suman en una posible eventual alianza, estarían en un rango de 37-40. ¿Pueden lograr muchos diputados? Sí, pueden lograr, sí, los alcaldes y directores municipales. Ellos tienen cierta fuerza en el área rural. El PLD todavía tiene cierta vigencia en el área rural, cierta demarcación importante. En el propio Santiago mantiene una valoración de por encima del 32%, Leonel también tiene un porcentaje relativamente significativo, pero el presidente está rondeando votaciones entre el 53 al 56%, es decir que todavía tiene un rango de votación muy alto, sí, muy alto. Entonces, ¿es posible, Jairo, que esta vez podría, tú sabes que en el 20, el Partido Revolucionario Moderno arrasó en la municipalidad, en el Congreso, Cámara Baja, Cámara Alta, en la parte de las salas capitulares de los pueblos, los consejos de regidores. ¿Tú crees que podría debilitar una alianza Fuerza del Pueblo PLD en la municipalidad al partido oficialista? Pudiese ser, entiendo, ahí puede ser un poco un escenario escéptico y te lo voy a explicar por qué. Lo que pasa es que el PRM ha logrado trazar una alianza municipal muy fuerte con todos los alcaldes a nivel nacional. En Bonao sí. Te pongo el caso de Higüey, por ejemplo, Cholitín, que es de la Fuerza del Pueblo, ya tiene una afinidad muy cercana con el PRM.
Estoy hablando también en el caso de San Juan de la Maguana, Hanoi, tiene ya una relación muy primaria con el PRM, que son demarcaciones electoralmente importantes. Entonces, yo entiendo que si el PLD y la Fuerza del Pueblo pueden refinar un cuadro electoral importante, pueden lograr un mejor resultado que el pasado. Si lo pueden refinar, por ejemplo, tú lo puedes analizar aquí en el marco de la provincia Monseñor Noel, si ellos fueran aliados, pueden representar una cierta ventaja en algunas demarcaciones, principalmente distritos electorales. Entiendo que el municipio de Bonao, si en oposición, PRD, PRM... Y aquí la fuerza del pueblo es muy débil aquí. No, totalmente, es una estructura aquí, no hay un cuadro muy es muy inorgánica, la estructura todavía no está vertebrada. Ellos tuvieron una buena adquisición con Yacir y Tejero, que puede dar cierta renovación, pero aquí la estructura es muy invertebrada. Entiendo que el PLD tiene cierta vigencia electoral, tiene ahí una figura como la doctora Fernández. Y un partido que viene del poder. Viene del poder. Que no es tan fácil, ¿tú crees que el PLD va a un quinto lugar? Y con una estructura clientelar importante que tuvo durante mucho tiempo. Es un partido que indiscutiblemente tuvo una obra de gobierno relativamente aceptable. Al final de cuentas hubo una egolatría entre dos personas, dos egos que colisionaron, y eso básicamente fue el detonante de la aniquilación de ese partido, y además todos los casos que luego minaron con el tema de la corrupción. Sin embargo, aquí en Bonao el PLD es más fuerte que la Fuerza del Pueblo. Totalmente. Por la doctora, por ese grupo. Y además, a nivel nacional, la estructura PLD, marca PLD, es más fuerte que la Fuerza del Pueblo. Lo que pasa es que el proyecto Fuerza del Pueblo se circunscribe únicamente como un proyecto personal de Leonel Fernández. Que es fuerte el candidato y el presidente del partido. Entonces es una realidad que limita un poco, porque por lo menos el PLD hubo un proceso de primaria, hubo una lógica de crecimiento, que eso le aportó cierto impacto. Incluso Abel se midió recientemente y el PLD aumentó casi 6 puntos. Ya cuando le escogió de candidato, pero no supieron administrar bien el triunfo, porque hubo separaciones hasta importantes. Se fue Valentín de Santiago, por ejemplo. Mire el caso de Bonao. Y de Piedra Blanca Gualesca, que es regidora. También fue una embestida brutal. Y yo tengo presidenta del Colegio Médico Dominicano se fue de aquí también. También se fue un grupo importante. Entonces, yo entiendo que al final de cuentas ellos pueden trazar una buena carpintería, pero por ahora entiendo que el PRM tiene una consolidación bastante importante en el electorado dominicano. En el electorado dominicano, o sea que todavía no podemos, hay que ver el 23 cómo viene y ver cómo Fuerza del Pueblo cambia o puede estructurar, por ejemplo, en Bonao o en la provincia, una estructura mucho más fuerte, y en todo el país, y ver cómo el PLD arranca a pesar de la salida de muchos dirigentes importantes, y de tener ahí ya líderes que ya la gente lo da como... Y mire, y si tú lo haces desde un análisis geométrico, es decir, tú haces una geometría electoral que uno la hace para... Uno hace un levantamiento desde lo más particular del territorio hasta la estructura más macro, tú puedes evaluar que si tú haces un análisis por distrito, la presencia del PLD es mucho más importante electoralmente que la Fuerza del Pueblo. Ahora, también tiene dos grandes líderes. Tienen vocal en todos los lados. Y tienen dos grandes líderes. Regidor en todos los ayuntamientos. Claro, aquí la Fuerza del Pueblo tiene 2, 3, porque hay uno que entre la Fuerza Nacional Progresista y la Fuerza del Pueblo. Pero fue un fenómeno muy sui generis, porque lograron capitalizar 1/3 del electorado, porque fue Wellington candidato. Porque era un buen candidato. Y además hubo una alianza macro de un segmento importante de clase media y sector empresarial que se identificó con la candidatura de Wellington, porque al final de cuentas fue muy buena propuesta electoral. Sí, y de hecho, por la candidatura de Wellington fue que la Fuerza del Pueblo logró aquí 3 regidores. Logró, claro. Que no es tan fácil, porque acuérdate que era que había señalado. No, inclusive yo había conversado, me recuerdo en el proceso de la campaña pasada, una de las mejores propuestas de la municipalidad la llevó. Wellington tuvo casi, si Wellington hubiese hecho un trabajo en lo que es Caribe y el Verde, que fueron para mí sus 2 talones de Aquiles más importantes, que quedó muy rebasado por Cheo Paulino y por Eberto Núñez, si hubiese consolidado una buena votación ahí, hubiesen sacado un regidor adicional, se lo hubiesen quitado al PLD.
si hubiesen trabajado Trabajado el en verde y esa Caribe, demarcación, que sí. hay muchos votos. Que son votos Y importantes. lo descuidaron. Sí, porque Para la municipalidad eso es importante. tal vez electoralmente no se vea muy importante, pero al ser comunidades muy ¿Tú sabes politizadas, por qué salió? vota mucha gente. ¿Sabes por qué salió Liriano? Por esa comunidad. Por esa comunidad. Mi amigo Juan Carlos Liriano. Juan Carlos Liriano. Un saludo fraternal. Si no se lo lleva Melvin, el del PRD. Se lo lleva. Se lo lleva. Si no lo lleva exactamente. Entonces la política hay que verla desde la demoscopía del territorio. ¿Qué es la demoscopía? Particularizar y hacer un análisis territorial a ras de tierra. Es decir, yo inclusive, cuando hubo el tema de la convención del PLD, muchas personas me llamaban y me decían, mira, ¿cuál es tu percepción? Y yo decía, mira, indiscutiblemente el ex senador tiene una fuerza electoral importante, una labor política de mucho tiempo, tiene una estructura política activa. Pero le decía, está rebasado por el fenómeno. El fenómeno político del PLD a lo interno es Abel Martínez. Abel Martínez, tú lo analizas a nivel No había nacional. manera de que perdiera. Arrasó. No había manera de que perdiera. Arrasó. Fue impresionante la diferencia en voto y cómo quedó en todo el territorio nacional. Y fue el candidato que conectó. todo. Fue su momento. Fue su momento y se aprovechó. Sí. Y de hecho, por eso es el candidato en el día de hoy. Con relación a la función, el gobierno tiene, ingeniero, tiene varios frentes abiertos. El presidente ha sido muy responsable con relación a lo que ha querido imponer Estados Unidos, Naciones Unidas y otros organismos internacionales que siempre están todos pro haitianos en contra de la República Dominicana. Sin embargo, el presidente de la República ha dado muestras de responsabilidad, le ha dado seguridad a la población. Pienso que ha sido el único presidente en toda la historia. Y mira que Danilo quiso organizar la parte migratoria con los haitianos y no pudo. Sin embargo, en este gobierno vemos por camionada, y ahorita me llamaba un haitiano amigo que trabajó, me hizo un trabajo, no, que andaba en la noche buscando a la gente. O sea, vemos cómo este presidente ha tenido una posición con relación a la regularización y al desorden de haitianos que hay en este país y a que no se lo echaran todo a República Dominicana. El presidente tiene ese frente. Tiene otro frente abierto. Es para que analicemos esa parte, porque tú eres un buen analista, Airo. Esa parte de Haití, de la posición, de lo que va a pasar con los organismos internacionales, la parte del PRM, que quizás los funcionarios del propio gobierno no conectan con lo que quiere el presidente, con lo que ha vendido Luis, la humildad, la honestidad, la transparencia, el cambio. Porque realmente si tú analizas, el cambio es Luis, pero los funcionarios están, hay acciones de los funcionarios y del propio PRM que no le ayudan a Luis a echar para adelante el gobierno y a que pueda fortalecerse, pese a que la última encuesta coloca a Luis entre los 3 primeros mandatarios de América Latina con mayor aceptación. Sin embargo, tiene ese frente del partido, funcionario que no contenta con Luis, el problema migratorio de haitianos, y entonces mucha gente que cree que el presidente Abinader es una persona que responde a un solo anillo. Sí, mira, es un tema un poco complejo. Te voy a tocar el punto primero de Haití. De Haití. Hay una situación irregular, un proceso de fractura muy profundo que ha creado una hipercrisis muy grave en Haití. Yo creo que el presidente tiene una información de primera mano. Haití está ya al borde de un desbordamiento de alto calibre. Ya está incontrolable. Tenemos una frontera porosa, es decir, una estructura totalmente irregular, con tráfico ilícito, una estructura mafiosa, delincuencial a gran escala. No, eso está Entonces, el presidente tiene una lectura muy profunda de lo que es el fenómeno haitiano. Y está enfrentando el lobismo natural que tiene Haití ubicado, el lobismo dentro de los liberales demócratas en Estados Unidos, que son pro-Biden, que tienen una posición ahora muy fuerte con la República Dominicana. Ahora hicieron una medida nueva con el Central Romana, declarándolo como una entidad que no responda a los derechos humanos. Todo esto es una estructura orquestada. Entonces el presidente está respondiendo bajo la soberanía, bajo la consigna patria, defendiendo como establece los artículos constitucionales, lo que emanan de la propia Constitución de la República, adicionalmente consagrando lo que es el marco de la defensa inestricta de los tratados internacionales
y equilibrando una posición de orden político, defendiendo inestrictamente la soberanía nacional, porque la posición que está tomando Haití todos los días es más ácida. Así Es mucho más recia, hay una minoría con una rapacidad y con un grado de perversión muy imaginaria, y puede suceder un conflicto a gran escala. El presidente está a tono a eso, está haciendo todas las deportaciones, que son temas que tienen cobertura jurídica, están protegidos. Nosotros tenemos un derecho legítimo, siempre y cuando esto no caiga tampoco en una cierta arbitrariedad, donde pueda haber violaciones a derechos humanos. Yo entiendo que el presidente ha sido muy ecuánime, muy enérgico, tomando una posición inaudita en los últimos años en la defensa del país con el tema migratorio. En el caso del funcionariato impopular, entiendo de que hay ciertos focos que generan mucho ruido mediático, entre ellos está el encargado de todo el proceso, de tomar una serie de medidas para mí un poco arbitrarias o dislocadas en el tema de inhibir bebidas alcohólicas con el tema de seguridad ciudadana. Creo que fue una medida totalmente desproporcionada, más por la fecha que nos encontramos. Ya se dejó sin efecto. El ministro de Interior y Policía está actuando con un ADN eminentemente impopular. Pero ¿y entonces? Su posición, eso afecta al Estado, al gobierno, al presidente. Sí, pero hay que entender, ahí eso sí te lo voy a... Hay una realidad que es de la efervescencia propia que genera la situación, y hay una posición de orden político. Hay que entender de que existe una relación primaria. Entonces yo entiendo que el presidente llegará el momento, después de diciembre, donde va a realinear el gobierno. Entiendo de que estas personas que están generando cierto ruido mediático lo van a reubicar en otras posiciones que no sean tan controvertidas, porque ya el año que viene, a pesar de la situación de política pública que debe ser la que prime, pero es un año preelectoral. Entonces yo entiendo que el presidente va a hacer una reingeniería del gobierno por completo para que no siga una cierta inercia en algunos sectores, y de ahí en lo adelante tener una mejor eficiencia en la administración pública en sentido general. Pero entiendo de que ha sido una posición totalmente agria, un manejo equivocado, un discurso incluso altisonante totalmente, utilizando una verborrea hasta en cierto grado politiquera. Entonces yo entiendo que lo más idóneo es que el presidente luego haga una nueva reestructuración y que esto dé un impulso nuevo y que el gobierno caiga en una nueva renovación, que creo que es lo más importante para el año que viene. Me escribe alguien que es hermano suyo y hermano mío, para mí uno de los seres humanos más extraordinarios que hay aquí, y para mí un pastor de verdad. Dice: el Jairo Ureña es un activo extremadamente valioso de nuestra provincia. Bendiciones para él. Carlitos Reyes. Carlos Reyes. Bueno, Carlos para mí yo hermano. Tengo una relación de orden primario, además es un ejemplo, porque es una persona que pregona la palabra, pero también lo actúa en los hechos. Entonces para mí eso es lo más importante, y es una persona que le tengo una estima sobrada, tanto a él como a don Rafael. Son dos personas que son cimeras, entiendo que son de los grandes baluartes de esta provincia. Un saludo fraternal para ellos. Saludos para ellos que nos están mirando. Con relación al Ministerio de Industria y Comercio, tú hablabas del control de calidad y todas esas partes. Aquí se quiso dejar en ridículo, relajar al ministro Víctorito Bisonó con relación a la fórmula y todas esas cosas. La gente quizás no entendió qué era la fórmula. Sin embargo, el propio Estado Dominicano, tú sabes que soportó, aguantó mucho la subida de los combustibles en este país. Sin embargo, ya he visto después de eso, que todo eso, que ya la gente olvidó eso, y he visto a un hito trabajando diferente, a una industria y comercio aperturando nuevos senderos para la República Dominicana. Mira, el trabajo de industria y comercio ha sido encomiable, y te lo voy a sintetizar en algunos puntos con cifras. Tenemos un avance récord en zona franca, que es uno de los principales rubros económicos del país.
hemos trabajado enormemente en el saneamiento del sector combustible en sentido general. Sí, que eso era Yo un desorden. trabajo con toda la regulación de todo el transporte de combustible. Hemos trazado un lineamiento ético, transparente, inclusive te puedo dar que hemos aumentado la frecuencia de regulación en un 25% de las unidades. Qué interesante. Inspecciones que estamos asegurando la conformidad. En todo el transporte de GLP estamos trabajando todo el mejoramiento de la seguridad técnica en base a la NFPA 58, todo el traslado del sistema de seguridad mecánico a neumático, en todo lo que son las bolitas, todo lo push button, todo el tema de enfrentar la estructura que operaba irregularmente con el tema de las chapas de fabricación de los camiones. Sí. Es decir, que hemos hecho un trabajo cuyo único centro ha sido la ética. Inclusive me decían que regular un sector como el área de combustible, no ya yo fácil. tengo 2 años y he podido sobrevivir todo lo que no es fácil, ¿eh? He tenido que sobrevivir todas las situaciones, pues, enfrentando una estructura inmensa, pero enfrentándola dentro del margen de garantizar derechos, es decir, no ser lesivo, haber una buena comunicación efectiva, tener los criterios claros. Yo entiendo de que hemos hecho un trabajo encomiable en ese sector. Además, el ministro ha tenido un trabajo muy eficiente en todo lo que corresponde al comercio formal. Tú sabes que hemos enfrentado la secuela de una inflación importada, la crisis de Rusia y Ucrania ha creado una dislocación en todos los commodities a nivel internacional. Hemos tenido una situación inaudita con los precios del petróleo. Para darte una idea, fue tanto la crisis que en el tema prepandémico el petróleo llegó a costar menos $4, es decir, que se pagaba a las petroleras para que se llevaran el petróleo cuando hubo el tema de la crisis. Ahora, la gente no entiende que toda la estructura de financiamiento que tenemos como país, hay una gran parte que se nutre de ese impuesto directo que se paga de los combustibles, pero adicionalmente hay 9 factores de la propia cadena de comercialización, desde las terminales, desde los distribuidores mayoristas, desde el expendio, que hay una serie de factores que pueden generar cierta dislocación en los precios finales. Entonces el problema no es un problema que sea ordinario, sino es un problema complejo, ¿no? Entonces yo entiendo de que hemos apostado, ahora nosotros vamos a trabajar el tema de la transición, vamos a trabajar con la electromovilidad, estamos garantizando ahora un desmonte gradual a nivel de aduana para traer vehículos eléctricos. ¡Qué bueno! Vamos a trabajar ahora también con el hidrógeno verde. ¿Y funcionarán bien los vehículos eléctricos? A veces yo tengo miedo. Mira, eso es un tema ahí un poco controvertido. ¿Por qué tú sabes? Sí, pero porque el presidente se ve un Tesla esa vez eléctrica, ¿no? Sí, no, y además, todas las grandes líneas de manufactura automovilística a nivel global van para los prototipos eléctricos. Entonces, como país, nosotros tenemos que descarbonizar el mercado. Ah, bueno. Es algo eminente. Para el 2027 tenemos que ir descarbonizando el mercado vehicular, porque si no lo hacemos, vamos a caer en una serie de criterios de penalización internacionales que nos van a afectar gravemente. Entonces estamos contingentemente trabajando en eso. Pero lo van a hacer. Tenemos ahora primero, tenemos que reestructurar todo el andamiaje legal. Tenemos ahora un anteproyecto sobre la ley de hidrocarburos. Nosotros tenemos una conciliación con el Indocal, desmontando lo que son los criterios para el gasoil, reduciendo el azufre del gasoil. Tenemos una conciliación con refinería, con Costal, con todo lo que es el trato de combustible. Estamos trabajando para garantizar una calidad fidedigna. Nosotros tercerizamos el servicio de calidad de combustibles y cualquier persona que tenga cualquier duda puede acercarse a nosotros, que ya tenemos la respuesta efectiva. Tenemos un outsourcing, tenemos un laboratorio donde estamos haciendo un monitoreo en toda la cadena para garantizar que la calidad de combustible no sea variada desde un punto A un punto B, de un punto B a un punto C. O sea, que sea correcto. Que sea la misma trazabilidad de combustible. Desde que vengan desde los buques, los importadores, todo lo que es el trato de distribución mayorista, tanto de lo que comercializan venta granel. Estoy hablando de combustible líquido porque la realidad de GLP es otra, pero todo lo que es el trato de combustible líquido, estamos garantizando la trazabilidad.
estamos montando marcadores a nivel de combustible y sobre GLP estamos haciendo unos proyectos sobre garantizar la comercialización con todo lo que es la estructura de expendio a nivel nacional. Qué interesante, Jairo. Tú manejas encuestas. Yo recientemente vi una en Santiago. Me junté con unos compañeros ahí, me iban a enseñar una encuesta con relación a la medición de la provincia, términos de la senatoría, de los senadores, de los candidatos y de la gestión actual del senador. Igual que la de los alcaldes de toda esta región. Y la encuesta daba cierto posicionamiento a Eberto en la parte de la alcaldía y al senador Héctor Acosta. De hecho, es una de las figuras del PRM, decía esa encuesta, que gozaba de mayor popularidad. Increíble. Porque bueno, la gente sabe que el artista primero ya se conoce. Y por ejemplo, a mí que me dio la oportunidad, Belarminio, de estudiar con él encuestas políticas y marketing político, decía que lo primero es darse a conocer. Un artista, que un locutor, que un periodista, que una figura pública lograba la popularidad y la aceptación más fácil que una persona que no fuera de ese nivel de público. Sin embargo, en esa encuesta que nos mostraron, el senador encabezaba de la provincia y el síndico de la ciudad encabezaba. De hecho, Eberto ha tenido la oportunidad, y eso lo ha ayudado bastante, del apoyo presidencial, que yo creo que nunca se había visto un gobierno encabezando los ayuntamientos a que ellos funcionen con las obras en vez de ser el gobierno. Tú recordarás que el gobierno pasado todo lo centralizaban ellos arriba. Sin embargo, no lo digo por Bonao, lo digo por el país entero. Luis ha entregado los recursos a los alcaldes y esto ha logrado a muchos alcaldes darle cierto nivel de popularidad y de aceptación del pueblo. ¿Cómo tú has visto la cosa? Mire, yo tengo un levantamiento reciente que debo tener cierta confidencialidad porque fue un levantamiento que se hizo parte orientado de un partido y otra contrapartida, inclusive es un poco hasta, diría yo, suena ruidoso, pero incluso hubo una encuesta pagada por la iglesia. Un levantamiento aquí en la provincia. Te voy a dar para una panorámica general. Mira, en el PRM hay dos candidatos. Hay uno que a senador, muy importante, tiene un rango de votación muy importante en el caso de que las elecciones fueran hoy y si él se decidiera. Orlando tiene un segmento importante de la electorado. Por otro lado está Enriquillo, un segmento más diminuto, pero importante también. Y sobre todo dentro de la estructura del PRM, del el PRM. caso de Enriquillo. Sí, porque ha sido una persona partidaria. Por eso te estoy haciendo la medición primero en el enfoque de los partidos. Exacto. De los partidos, Héctor sale un poco más rezagado, pero dentro del marco de la valoración general, como su gestión, tiene muy buena aceptación. Y también entiendo que con el efecto de la oficina de pasaporte, que creo que fue una de sus improntas de campaña más importantes, creo que va a recapitalizar electoralmente y va a tener un buen pico que si él políticamente lo sabe capitalizar, porque ahí tú eres una gran persona y tienes un dominio en todo lo que es la estructura de un montaje de comunicación. Yo entiendo que para tú lograr un producto político terminado, necesitas asesoría técnica. Sobre todo. Entonces yo entiendo que... Si no hay asesoría, no hay nada. Para mí Héctor es un gran candidato, lo sigue siendo, es una figura conocida eminentemente. Para mí necesitaría un poco de asesoría política y que siga trabajando, que tiene toda la posibilidad del mundo. Sí, tiene un escenario. Eberto tuvo un cierto proceso de estancamiento natural, comenzó la alcaldía Los camiones, hubo un tema así un poco controvertido, pero ahora con todo esto, una alcaldía sin nada. Totalmente, había cierto cuestionamiento, el arranque del ayuntamiento fue un poco lento, pero ahora con todo este montaje de esta infraestructura, con el apoyo gubernamental, además de que tiene un gran partido, creo que va a ser una gran candidatura. De hecho, no hay nadie aspirando ni ha sacado la cabeza
a la alcaldía de Sí, Bonao. eso entiendo. Dentro del PRM. Eso lógico. le va a dar una cierta legitimidad. Parece que se está respetando esa parte. De los diputados, creo que Aliberto tiene muy buena valoración. Creo que Sí, está ha tenido construyendo. un buen manejo en el ayuntamiento. No, y además que Y él tiene una buena estructura. Tiene una buena estructura, es una figura joven, fresca. Ha tenido sí. apoyo gubernamental para... Es de un partido, Sí. o sea, es de la estructura Tiene- fuerte del partido. Sí, porque el análisis me estoy enfocando primariamente En los partidos. Sí, en el PRM. PRM, para mí es una figura notable. Ahora hay que entender, creo que muy posiblemente se va a someter un proyecto piloto para reestructurar un poco la ley de partidos políticos. Hay que entender de que la candidatura debe haber paridad de género, en el sentido de que hay que valorizar a las mujeres, Hay que van a tener su competición debe cerrada. haber más mujeres. Es decir, va a haber una competición cerrada, pero para mí esas figuras que te acabo de mencionar son relativamente importantes dentro del PRM. En el PLD, naturalmente, está la doctora Fernández, que entiendo que debe, si va a aspirar, tiene que aspirar nuevamente a diputada. Eso entiendo yo también. Una candidatura de otra ella índole. sale fácil. Sí, una candidatura de otra índole, de alto riesgo político para ella. Exacto, podría estar Primero tiene una estructura malograda, como el PLD está malogrado políticamente, y ella tiene una aceptación importante todavía, y entiendo que si aspira a diputada, garantiza el curul fácilmente. Si salen. Por otro lado está el ex senador Félix Nova, que tiene una estructura política considerable también, hizo una gestión de muchos años, y es una figura considerable dentro del espectro del PLD como candidato. Es considerable, posiblemente pueda encabezar una de las posiciones más importantes. Veo que está también la licenciada Fiordalisa Pichardo, que parece ser que va a aspirar a la alcaldía. A la alcaldía, y está Martín Soriano, que yo lo puedo denominar como una nueva estrella que está emergiendo. Que de hecho Martín está mucho mejor de los Mejor regidores, porque capitalizó adicionalmente. Sí. Ganó con Abel, Martín ha vendido una buena figura. Y estructuró una buena posición con Abel. Sí. Hizo un buen trabajo y puede ya emigrar a una candidatura, tanto como inclusive puede aspirar en el distrito de Jumavé-Jucal, Sí. o en un proyecto más ambicioso, que yo entiendo que ya él, en su momento él lo va a tener valor de más o menos analizarlo, el valor en el sentido político, de saber si le conviene o no le conviene. Y entiendo que ese es el panorama. En el proyecto de la Fuerza del Pueblo. Y Orlando, y Fabián. Fabián, de la Fuerza del Pueblo, tiene una posición de, si aspira a diputado, puede salir. Está Tejero, tendría que buscar una mujer que arrastre muchos votos. Tejero va a lanzar su candidatura. Va a lanzar su candidatura. De hecho, estará la próxima semana aquí. Yo creo que Tejero sería una opción. Cara nueva, una persona muy y notable. tiene cierta vinculación con segmento clase media, tiene un buen perfil político, una muy buena trayectoria, tiene lo que se le llama en el neuromarketing, es vendible políticamente, conecta. Sí, Tejero conecta. Con una buena asesoría y con un trabajo político. Ya lo dijiste, una buena asesoría. Tiene que tener una buena asesoría. Y empezar a trabajar una estructura. Una estructura, porque eso se construye en base a dos factores, factor tiempo y factor recursos. Entonces hay que ver si él es de mecha corta o de mecha larga, porque cuando tú entres en una candidatura tienes que invertir dinero. Por eso cuando se habla, Jairo, mecha corta, mecha larga, mecha corta, menos inversión, mecha larga, que sabe que tiene que Que hay invertir. que saber que invertir dinero. Entonces esos son temas que hay que tenerlo en cuenta. ¿Podría dividirse aquí, Jairo, en la provincia? Todo depende de las propuestas congresuales. Por ejemplo, el PRM fue como decimos, el arrastre de todo, la ola. Sí. Sacaron de 3-2. Pudiera presentarse en el 24 una fortaleza PRM, PLD, PRM, PLD y Fuerza del Pueblo, en que pudieran dividirse como antes los diputados, por ejemplo, que son 3. Bueno, difícilmente, para mí es difícil. ¿Un partido sacar de ahora? ¿O no? No, para mí el PRM va a sacar los dos. Va a sacar los dos. Va a sacar los dos. Lo que se van a debatir Fuerza del Pueblo y PLD para ver quién saca uno. Para ver cuál sacan uno. Pero ahí te voy a explicar algo. Hay que verlo dentro de la mecánica electoral. No es muy sencilla por el método de Home.
porque hay un tema del método de Hong que no es muy sencillo, que hay que analizarlo. Qué bueno que la gente lo sepa, que tú lo conoces. Mira, sí, Muy bien. la única posibilidad real, porque el problema de que posiblemente vamos a sacar a Orlando de la Diputación, que tendría un rango de voto muy importante. Y si no lo sacan. Pero el problema es que hay una combinación de fuerza. Entonces esa combinación de fuerza se ve como resultado de coalición. Entonces ese es el problema. Porque si el PRM decide señalar el senador, el síndico, mira, el problema, decir a los diputados, por ejemplo, reelección por reelección, Norberto, Orlando, se queda y le elegimos una mujer. Para mí puede ser una de las grandes salidas salomónicas, porque eso, también entiendo que también me llegaron unas noticitas como así. Es que el PLD tuvo una experiencia, yo entiendo, diría yo, exitosa. Y le fue bien. Que conformó una boleta sin ninguna fricción. El PRM no podía convención. Yo creo que no. Con Orlandito, Enriquillo y el Torito no puede ir. Primero, el Torito es el senador. Segundo, Enriquillo fue senador. Tercero, Orlando es un diputado grande, con muchos votos. Y con mucho dinero. Es el problema. Entonces, el PRM tiene que jugar y sentarlo a los tres. A los tres. Entonces, ¿qué pasa? También viene un efecto que políticamente se llama el político díscolo. ¿Cuál es el político díscolo? El político que no se ve siendo candidato emigra a otra fuerza política. Entonces eso cambiaría el escenario totalmente. Eso sí que es Entonces peligroso. el escenario natural que estaría esperando una posible división del PRM sería la Fuerza del Pueblo, porque la Fuerza del Pueblo es el partido a nivel de la provincia de Monseñor Noel que tiene menos candidatos. Menos candidatos. Solamente tiene a Fabián, tiene a Tejero, y palabras más, palabras menos, no hay una opción. No sé si Yaciri quiere aspirar a una candidatura más ambiciosa, pero básicamente está como estructura un poco más cerrada. La Fuerza del Pueblo tiene, bueno, y Carlos Olivos quizás se seguiría ahí como regidor. Pero para asumir una candidatura de alto vuelo yo pienso que o de alto calado es muy difícil. Tú asumes una senaduría, por ejemplo, que tú seas competitivo. Primero, para tú aspirar a senador, lamentablemente, dado la realidad del mercado electoral, tú tienes que tener 12 millones de pesos. Mínimo. Cuando tú vienes hay que gastar más. No, pero eso es el punto de arranque. Te iba a decir porque... Y una candidatura, lamentablemente, luce un poco fuerte, pero la estructura del mercado dominicano está así. Ya, lamentablemente. Está así. O sea, habría que ver qué va a pasar, porque si el PRM se la sabe jugar con relación a la provincia, trata de mantener la armonía, es lo único que le conviene ahora mismo. Porque si se van a un límite directo. A una convención, y esa decisión debe ser desde la más alta instancia. Sí. La debe tomar inestrictamente el presidente. El presidente. Sentarlo a todito, miren todo lo que hay. Que es el que tiene la autoridad moral y la autoridad política ahí. Claro. Y que es el que tiene mejores números, que es el líder. No es el líder, es el líder. Ahí totalmente la figura primogénea es Luis Abinader. Es Luis Abinader. Sí. Entonces vamos a ver ese escenario. Hay que ver lo que va a pasar después de ahí y hay que ver lo que puede estructurar la Fuerza del Pueblo en la provincia, porque realmente Niño Mon en Maimón, que se fue también a propósito, con la Fuerza del Pueblo, ya se veía venir porque era del equipo de Fabián. Pero vamos a ver lo que va a pasar. ¿Hacia dónde vamos, Jairo, como provincia? Nosotros como provincia, en el accionar de sus autoridades, ¿cómo tú la ves? Yo, mira, ahí me siento un poco escéptico. He tenido una preocupación muy insistente. Para mí Bonao está atravesando una crisis territorial. Yo creo que tenemos una situación grave, que estamos sufriendo incluso una deformación. En gran medida tenemos una sobreexplotación urbana sin ningún criterio, sin ningún parámetro sostenible, sin un plan maestro de agua, sin un plan maestro de inclusión o un plan maestro sobre todos los arcos de sostenibilidad, tanto ambiental, humana y en el orden económico. Entonces estamos pasando del Bonao, de la arbitrariedad, estamos en una arbitrariedad total, hay una falta, yo entiendo, de unidad de la autoridad pública en Bonao, hay
una confrontación. Se están matando todos, están divididos. Para mí, dentro del mismo partido. Para mí no están a la altura de las circunstancias de lo que quiere el presidente. Tenemos, el eje motor debe ser el ayuntamiento, he tenido cierta crítica. Sí, es el gobierno municipal. No, y además que he tenido cierta crítica porque para mí el ayuntamiento en una etapa importante lució un poco invertebrado. Entiendo de que hay un manejo que se debe eficientizar. Yo entiendo de que el ayuntamiento tiene, en base a la ley 176-07, tiene la capacidad de tener una gestión mucho más potente, más creativa, más audaz. Tengo una crítica en ese orden y entiendo que en sentido general la autoridad pública está en una rebatiña muy doméstica, muy politiquera, y eso es lamentable en una provincia que se debe poner el ejemplo, que fue parte del cambio. Y yo entiendo que en sentido general... Somos la provincia número, creo que estamos en la 18, nos tratan en la 26, en términos de aporte al fisco. De hecho, estuvo la vicepresidenta aquí, la Cámara de Comercio tiene un compromiso. Te daré un dato, mira, si es por el ingreso... Porque realmente nosotros estamos detentando unos niveles extraordinarios. Octava provincia, creo yo que... nosotros somos la octava provincia de mayor aporte al Estado. No, y además en ingreso per cápita por habitante estamos en la 4ª posición. Es decir, que somos una provincia pujante. Ahora, cuando tú analizas, cuando yo te hablo que Bonao está sometido a una gentrificación, implica que tenemos zonas agrícolas que ahora son frente urbano completo y eso va a demandar servicios. Entonces no hay una ley sectorial clara, territorialmente hablando, hay un tema que no es exclusivo de Bonao, pero los límites territoriales de Bonao debe construirse un consenso. Yo inclusive hace un rango de un año. Acuérdate que Juma está hasta el 90. Yo le mandé incluso una carta. ¿Quién es que va a resolver este problema? Es un caos mayúsculo, para mí es un caos que me preocupa porque eso no solamente afecta el desarrollo físico, afecta el desarrollo histórico, afecta el desarrollo cultural, afecta el desarrollo deportivo. ¿Por qué? Porque no hay una política pública orientada, bien construida, no hay un plan maestro de desarrollo y lo que está primando es la politiquería de tú construir infraestructura que al final de cuentas no van a responder a una razón lógica o una razón que pueda permitir la construcción del desarrollo sostenible integral. Entonces yo entiendo de que Bonao necesitamos, hemos tenido un rol muy importante de la Cámara de Comercio, quiero felicitar a Adela, que ha tenido una voz denunciativa, porque Bonao necesita el concurso de todo y mientras tengamos las autoridades con estos recelos domésticos o estos recelos politiqueros, no lamentablemente eso es lo que da vergüenza. Eso es lo que da vergüenza. Nos vamos, señores, que rápido se fue esta hora completa con el ingeniero Jairo Ureña. Gracias, Jairo. Un mensaje final para todos los amigos que nos siguen a través de la pantalla en toda la República Dominicana y el mundo, los que nos siguen en las redes. Mi canal de YouTube, nuestro fanpage en Facebook que está transmitiendo en vivo en estos momentos. No, yo el mensaje final quiero orientarlo mucho a los jóvenes que sigan preparándose, que la única vía expedita de lograr un éxito, no solamente en el área económica, sino un éxito existencial, es a través de la preparación permanente. Entonces entiendo que traten de sobrepasar cualquier traba, cualquier limitación, no la hay, porque hay que tener empeño y ese empeño debe garantizarse con la dignidad. Cuando somos personas con dignidad, con preparación y con la capacidad de trabajo, vamos a ser personas libres y vamos a tener una provincia más desarrollada y con una provincia más desarrollada un mejor país. Así es, gracias, ingeniero Jairo Ureña, señores del Ministerio de Industria y Comercio, catedrático universitario, un joven valiosísimo, orgullo, como decía el pastor Carlito, de nuestra provincia, que siempre viene con temas interesantes y con análisis que yo siempre quiero que la gente escuche. Esto va a estar en mi canal, va a subir a todos lados, que la gente siempre escuche. Oiga estos análisis que son importantes para todos los que aspiran en este escenario político. Mañana estamos en radio a las 11, en Con Toda la Revista de Nova 93 a las 12 y a las 10 Gozando a Mil Televisión Divertida. Y el miércoles otro conectado, el ingeniero estará con nosotros Tejero,
con su nuevo cambio ahora a la Fuerza del Pueblo. Buenas noches. Reinaldo Sánchez Televisión presentó Conectados, espacio de entrevistas y comentarios, el primero de la televisión local.